Cuando nos enfrentamos a lo macro, a los grandes sistemas o modelos, tendemos naturalmente a tomar una distancia que nos permita mirar su problemática con una perspectiva global, acorde a la magnitud o escala que necesitamos abordar. Tendemos a recurrir a una suerte de visión satelital que ofrezca captar el universo, el panorama en su globalidad, de tal manera de observar el marco o macrosistema para desde ahí ir haciendo un zoom de aproximación a la particularidad de los territorios. Es una mirada muy legítima que permite ampliar el marco de observación a la complejidad real de sistemas y problemas multifactoriales y que evita además generalizar situaciones que pueden referirse a problemas muy acotados. Es como navegar a través de Google Earth. Cuando lo descubrí, sentí que me ofrecían una ventana mágica. La tecnología nos regala una herramienta de observación privilegiada, una suerte de satélite que opera desde nuestro escritorio con una perspectiva cósmica que nos permite observar el mundo, el de otros, el de todos, hasta reconocer el propio. Ya no es el panorama del mapamundi de pared. Ahora podemos volar alrededor del mundo y decidir dónde focalizar. Podemos observar desde el cielo la topografía de los paisajes, la forma de las ciudades. Podemos entender el lugar y la magnitud de lo abordado, observar su extensión y las relaciones que la configuran. Pero obviamente estas panorámicas aéreas no nos bastan para conocer y comprender una ciudad. Para ello se necesita además entrar a su interior, poder pisarla, caminar por sus calles y paisajes, sentarnos en su plaza, mirar a su gente, escucharlos hablar, probar los sabores, sentir los olores, etc. Es decir, que para conocer y comprender un territorio necesitamos estas dos miradas, la satelital y la del transeúnte. Necesitamos reconocerlo y habitarlo, instalarnos con nuestros cuerpos e interactuar con quienes los habitan. ¿Por qué digo esto? Tal como señala Gonzalo, estamos en medio de una de las más ambiciosas reformas de nuestro sistema educacional, con un consenso muy amplio de la necesidad de hacer cambios profundos al sistema, a las múltiples dimensiones que éste contiene. El Ministerio de Educación, responsable principal de esta tarea, ha diseñado una estrategia para ello que, al modo de la visión satelital, toma una perspectiva tal que le permita reconocer el universo, las grandes estructuras a intervenir, para tratarlas cada una en su complejidad. Es una opción bien fundada y válida. Pero este desafío requiere también de otras miradas a la vez, miradas que están dentro y fuera del Estado. No solo por la magnitud del asunto, también porque el zoom tiene, como nos pasa con el Google Earth, el riesgo o defecto de aproximarse sacando de pantalla el entorno. Se aproxima del foco restando muchas de las variables que configuran en su complejidad real el objeto final de observación. En el caso del sistema educacional, la escuela. ¿Cuál es el límite o contorno de la escuela de hoy? ¿Podemos poner foco en una escuela sin incluir su barrio, su comuna y todas las instituciones y organizaciones que coexisten en ella? Nosotros, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, nos sentimos muy comprometidos con esta reforma, alineándonos desde el primer momento con este desafío mayúsculo, ofreciéndole a este proceso nuevas perspectivas. Nuestra perspectiva particular, la de las artes y la cultura, en una mirada múltiple, con diversas entradas, que desde el cuerpo, los cuerpos, se despliega, se extiende, se contrae, se eleva, se inserta, se irradia, se proyecta a una perspectiva macro. Ya lo vimos con Trama hace unos minutos atrás. Porque el arte no solo tiene mirada para comprender el universo, es además capaz de distinguir los universos que coexisten y de crear nuevos universos. Cuando un artista visual, un músico, un arquitecto, un coreógrafo, un dramaturgo, en fin, cuando un artista en su hacer se detiene en una parte, no abandona el total de su obra, porque la obra no es la suma de los fragmentos, más bien los fragmentos son totales de totales. La obra contiene un ritmo de lo macro y lo micro. La obra es un universo y genera un universo, y más aún, deja abierta la posibilidad de uno nuevo, diferente. Cada obra de arte, dice Alberto Manguel en La Musa de la Imposibilidad, cada obra que nos permite calificarla de grande es, en este sentido, incompleta, porque debe permitir que las preguntas sobre su esencia permanezcan incontestadas
y que la intuición sobre su totalidad sea incierta. Debe admitir grietas y pliegues en los que el lector pueda prolongar los límites de la interpretación y la exploración. Todo el macroproceso, el universo que se busca reformar, se entiende como un andamiaje que favorece el aprendizaje, la razón y sentido profundo de la educación. El aprendizaje es una experiencia situada en la persona y define su calidad en la permanencia del proceso transformador del sujeto que experimenta. La visión de la reforma es que esta experiencia no sea más una exclusividad para un grupo y se le asegure a cada uno de los y las estudiantes, es decir, que la calidad sea para todos y todas de forma inclusiva. El poeta Armando Roa, en el texto de presentación de la citada exposición de Mangel, dice: el hombre es un ser siempre en gestación, nunca del todo plasmado por la naturaleza, una posibilidad abierta que busca tomar forma y culminarse. Cierro comillas. La educación de calidad es el proceso que acompaña a cada persona en su continua gestación, en su proceso de ser persona. Y este proceso, dice Sabater, es contagiado por otras personas. Se da en la interacción, en la complicidad entre los seres humanos. Y entonces se entiende que es un proceso tanto lingüístico como emocional y corporal. La educación de cabeza a cabeza es limitada, se agota. Una educación sin cuerpo, sin emociones, no alcanzará nunca el atributo de calidad que busca la reforma. He aquí una segunda aportación de las artes a la educación. Las artes son expresión creativa de las emociones, que se comparten a través de una diversidad de lenguajes existentes o por crear, y que son sostenidas en su comprensión y expresión en el cuerpo, en los cuerpos. Por eso queremos escuelas con más arte, queremos más artes en las escuelas, queremos que el arte transforme la educación. No queremos que se hable de arte sin la experiencia artística, y para eso queremos que los y las estudiantes experimenten el arte en su real magnitud, no como simulacro, no mediado por un texto o una reinterpretación aguada del acto de expresión y creación de nuevos universos, de nuevos mundos de posibilidades. Y sabemos que esto incomoda, porque ello significa mover un límite, cuestionar verdades y dogmas cognitivos sacramente instalados en afanes de reproducción de mundos ya conocidos, que responden preguntas selladas, clausuradas por respuestas verdaderas, para mundos ya superados, cerrando la pregunta sin detenerse en ella, quitándole su potencialidad y su vigencia. Muy lúcido Flaubert al señalar que la estupidez consiste en el deseo de concluir. La escuela no puede convertirse en una eterna clase de historia sin historiadores. Necesitamos historiadores indagadores, necesitamos científicos, matemáticos, artistas indagadores, enseñando a indagar, a reformular las preguntas y enseñando a construir las nuevas, con pocas respuestas ex ante. No queremos más arte en las escuelas desartizado. Cuando el tiempo del arte es copado por otros programas como la preparación del CIMSE o el reforzamiento de las malentendidas asignaturas mayores, o cuando las escasas horas de arte de educación artística son asumidas por docentes sin formación artística adecuada, sin una especialidad, como sucede con el 75% de los docentes de la educación básica de la región metropolitana, estamos incumpliendo la promesa que le hacemos a los niños y niñas de nuestro país. Los estamos engañando. Tenemos escuelas con un currículum ideológicamente falso. Nuestro país está gastando millones de dólares en esta reforma, millones de dólares en educación. Se gastan cantidades altísimas también en cubrir la debilidad de competencias de los educados. El mundo público y privado está destinando muchos recursos económicos y de tiempo para que sus técnicos y profesionales den un paso más allá de las respuestas ofrecidas por otros, en tiempos y contextos ajenos, que avancen en la comprensión holística de los problemas, en la posibilidad de una perspectiva diversa y compleja para mirar el mundo ya no lineal. ¿Cómo es posible que nuestra economía se base tan fuertemente en la extracción y exportación de minerales sin valor agregado, sin más ambición de desarrollo? Seguimos en la etapa de los recolectores y, peor aún, de los depredadores. ¿Qué pasa con la capacidad de crear, de innovar, esa que la empresa busca con urgencia como competencia de sus equipos? Miramos con orgullo el quehacer de los niños y niñas que juegan en mundos creados y permanentemente recreados por ellos y ellas.
modificados con la libertad de sus relatos, con la flexibilidad y plasticidad que conducen sus preguntas, movilizados por emociones que no reprimen, no restan, muy por el contrario, que les permiten habitar en el mundo de lo posible y no de la facticidad. ¿Qué modelo de educación hemos terminado produciendo que limita el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades a temprana edad? Pero que luego, maduros y con menos plasticidad, queremos que las personas las posean y desplieguen. Hagamos un trato entonces, paremos esta esquizofrenia y traigamos a la escuela esos millones que las empresas deben invertir para recuperar habilidades y competencias en su personal, para hacernos cargo de fortalecer y no anular las capacidades indagativas, creativas, expresivas, lúdicas de los niños y niñas, que los mantengan habitando permanentemente en la pregunta, en la indagación, en límites más allá de su presente. Llenemos las escuelas de experiencias artísticas y creativas desde los primeros años. Confiemos en que el arte transforma la educación. Con este lema abrimos esta tercera semana de la educación artística, que ya cobra vida en tantas escuelas a lo largo del país, transformándose en una gran plataforma de articulación de los diversos actores y espacios comprometidos con el desarrollo de las artes y las culturas en la educación, plataforma de participación y movilización de la comunidad escolar y plataforma de difusión de los sentidos y prácticas de una educación artística de calidad. Muchas gracias.